Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie bien Beside the Sky Forever You parte 2 y empezamos. ¿A dónde vas a ir, Artie?, preguntó Johan. No sé. ¿A dónde van ustedes? ¿A dónde vamos, Fa? A Osaka. Osaka, ¿qué hay que ver allí? ¿Aún no tienes planes?, preguntó Johan. Artie sacudió la cabeza. ¿Quiero esquiar? No creo que haya nieve para eso. Tienes razón, qué fastidio. ¿Y ustedes qué van a hacer en Osaka? Artie, ¿sabes por qué estamos aquí?, preguntó Pifa. Pensé que llevarían a su pareja de viaje, ¿no es así? Algo así. Debería tomar un vuelo de conexión a otro lugar. Japón no tiene mucho que ver, dijo Artie. Claro que no, no te dejaré escaparte otra vez, dijo Pifa. Está bien, no me voy a escapar, me quedaré pegado a ustedes como una segunda esposa, dijo Artie. No, llamó. ¿Qué pasa, Pi? Este viaje es mi luna de miel con Johan. Anda por ahí, no seas un estorbo. Déjame con usted. Voy a ayudar a llevar las cosas, no seré una molestia, está bien. Pero solo porque suplicaste tanto. Escuché a Johan suspirar ligeramente. Parecía que estar con Artie podría ser agotador. El viaje a Japón tomó varias horas hasta que llegamos al aeropuerto. Primero discutimos cómo ir a Osaka y terminamos decidiendo tomar el tren porque Nor quería ir. ¿Quieres tomar el tren? Es incómodo, se quejó Artie. Nunca he tomado uno, quiero probarlo. ¿Y por qué tengo que ir contigo? ¿Por qué debo ser agradable? Artie, ya cállate, dijo Johan. Artie fingió sellarse los labios, agitó la mano hacia Nor y hacia él mismo, como preguntando por qué debía callarse. Cuando llegamos a la ciudad de Osaka, tuvimos otra discusión sobre qué hacer. Finalmente alquilamos 2 autos. Nor y Ted dijeron que solo venían a visitar, que podían dejarme en la puerta de mi casa y luego irse, así que era mejor. 2 autos, uno con Pifa, yo y Pijin y Ted en los asientos posteriores y otro con Johan, Nor y Artie. Miré el paisaje cambiante mientras pensaba en el próximo encuentro con mi madre, y mi corazón latía con fuerza, emocionado, feliz y nervioso, mientras sostenía firmemente el regalo en mis manos. ¿Estás emocionado? Sí, mucho, respondí mirando la hora. Era alrededor de las 3 de la tarde. No estaba seguro de si la escuela de Daiki y el trabajo del esposo de mi madre había terminado. Temo que no sea adecuado llegar así. Todo irá bien, no te preocupes. El auto se detuvo frente a una casa. Pifa miró el mapa en su teléfono una vez más y parecía seguro de que esta era la casa correcta. Observé la casa con el corazón latiendo rápidamente. No era una gran casa, pero parecía un lugar tranquilo y el clima era agradable. ¿Es esta casa?, preguntó Gil. Después de bajar del auto, Pifa sintió respuesta. ¿Hay alguien en casa?, dijo Johan, haciéndome volver a mirar la casa. Vi una mujer con una camiseta y una falda crema salir de casa y mirarnos con sorpresa. Era mamá, era igual que en las fotos. Mamá, llamé sin querer. Ella abrió la puerta y corrió hacia nosotros. Ren, gritó, corriendo hacia alguien, pero no era hacia mí. ¿Por qué abrazaba a Nor? Nor murmuró torpemente y la abrazó de vuelta porque agradecía. Mamá soltó a Nor, tomó su brazo y comenzó a hablar rápidamente en japonés. Claramente emocionada, Nor no sabía qué hacer y solo parecía confundido mientras todos los demás reían. Claro, mi madre nunca me había visto. Disculpa, yo no soy Ren, dijo Nor finalmente, haciendo que mi madre lo soltara de inmediato. ¿Qué dijiste?, preguntó mamá con un fuerte acento al hablar en tailandés. Nor, me señalas a mí. Él es Ren. Disculpa, lo siento, se inclinó ligeramente ante Nor y luego se giró hacia mí mirándome. Ren, ¿eres tú de verdad? Sí. Mamá se acercó lentamente y me abrazó. Tan pronto como sentí su perfume y calidez, comencé a llorar y la abracé de vuelta. Ella también lloró. Nos abrazamos durante varios minutos. Cuando nos soltamos, mi mamá me secó las lágrimas suavemente, tocando mis mejillas, hombros y brazos como si estuviera inspeccionándome para ver cuánto había crecido. Las lágrimas seguían fluyendo. Ya estás grande, dijo, dándome cariño suavemente, con una mirada llena de ternura. Mira a verte, dije entre sollozos, lo que hizo que mi mamá llorara aún más. Pasamos un rato fuera, antes de que ella recordara. Entre, por favor, dijo en japonés, aunque parecía entender algo de tailandés. Pifa y los demás dijeron que esperarían en otro lugar para darnos tiempo de estar juntos, pero Nor y Ted querían quedarse. Cuídate, dijo Pifa, está bien. Llámame si necesitas algo. Claro. Después de hablar un poco, entramos a la casa. Pum, ahora entiendo de quién heredaste tu torpeza. No preguntó antes de abrazarme. Nor dijo, antes de abrazarme. Yo abracé a tu madre primero, susurró Nor, haciéndome reír. Sí, eso fue gracioso, respondí riendo. La casa era grande, más de lo que parecía desde afuera. Mi madre nos llevó a una sala de estar, con una gran mesa y cojines alrededor. Voy a traerte, dijo con una sonrisa. Pum, tu mamá parece una típica ama de casa japonesa, dijo Nor emocionado mirando alrededor. Mi madre era más pequeña de lo que imaginaba, apenas hasta mis hombros.
Gracias, repitió Nor en japonés mientras mamá colocaba la taza de té frente a nosotros. ¿Vas a decir gracias en japonés todo el tiempo? Les trajimos unos regalos, dijo Ter entregando una bolsa de regalos a mi madre. Ella sonrió y se inclinó ligeramente antes de aceptarla. Ter inseguro también se inclinó. Yo también, dijo Nor entregándole su regalo. Mamá hizo lo mismo que con Ter, tomó el té frente a mí y lo probé. ¿Qué tal?, preguntó ella. Delicioso, sonreí. ¿Y tú?, preguntó Nor. ¿Es original? Quiero decir, ¿es tradicional? Mi madre me miró sin entender, tampoco sabía cómo responder. Así que respondí a Nor, sí, es tradicional. En japonés se bebe té. Sí, es tradicional. En Japón se bebe té japonés, no chino. Observé a Nor, quien intentaba tomar su taza. Cuando lo logró, se limpió las lágrimas. Estaba tan amargo que lloró. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ter en voz baja. Después del original no puedo hablar en tailandés, respondió Nor con una voz temblorosa. ¿No tienen té para principiantes? Algo para practicar antes de lo real. No te quejes, dijo Ter. Cierto, no nos hemos presentado. Me llamo Ter. Yo soy Nor. ¿Son amigos de tu misma edad?, preguntó mamá. Sí. ¿Y qué estudian? Ingeniería. ¿Ingeniería qué es eso? Es sobre diseños y supervisión de proyectos. ¿Y tú?, preguntó Ter. Estoy estudiando para ser veterinario, un médico de animales. ¡Qué impresionante! ¿Y tú, Pooh? Estoy esperando los resultados del examen. Quiero estudiar fotografía. Mi madre sintió entendiendo. Antes de que pudiéramos hablar más, escuchamos un niño gritar desde la puerta y correr hacia nosotros. Daiki se sorprendió al vernos a los tres sentados allí. Mi madre y él hablaron en japonés, cosa que no entendía. Antes de que ella lo llevara a sentarse a mi lado, Daiki me miró y se inclinó ligeramente diciendo algo que parecía una presentación. Dijo que se llamaba Daiki, encantado de conocerte. Este niño ha querido tener un hermano durante mucho tiempo, explicó mi madre. Miré al pequeño niño con ojos brillantes. ¿De verdad? Yo siempre quise tener un hermano menor, respondí. Mi madre tradujo mis palabras y Daiki sonrió ampliamente antes de abrazarme con fuerza. Luego mi madre presentó a Nor y a Ter, a mi pequeño hermano. ¿Qué dijo?, preguntó Nor. Daiki dijo que te parece a un pez dorado. Oye, Daiki gritó cuando Nor le tiró de las mejillas hasta estirarlas. Nor, no molestes al niño. Intenté detenerlo, pero ya era tarde. Los dos ya se llevaban bien. Nor, tienes 20 años, ¿qué ganas molestando a un niño de 8? Mi madre solo reía, observándonos con cariño. Daiki dijo algo en japonés, intentando tirar de las orejas y mejillas de Nor en respuesta. Nor no se quedó atrás. ¿Qué está diciendo?, preguntó Nor. Mamá, ¿qué dijo? Dijo que eres un pez dorado, deberías estar en el agua. Este niño, Ter y yo solo pudimos observar resignados. La guerra sin sentido terminó con ambos cansados. Daiki se giró hacia nosotros. Daiki quiere que vayamos a jugar con él. Dice que tiene algo genial que mostrar. Vamos, dijo Ter levantándose. Tú quédate con tu madre. Nosotros jugaremos con el pequeño. Asentí en respuesta. Mientras Ter y Daiki se iban, Daiki sacó la lengua a Nor. Te dije que ese niño es travieso, dijo Nor levantándose para seguir a Ter. Me quedé solo con mi madre en la sala de estar. El silencio nos envolvió. Probablemente los demás querían darme tiempo a solas con mi madre. Sabían por qué querían entrar en la casa desde el principio. Temían que me sintiera incómodo. Al ver que estaba bien, aprovecharon para dejarnos solos. Agradezco a esos dos, de lo contrario estaría demasiado nervioso para hacer algo. Lo siento por no estar contigo, dijo ella. No pasa nada. Mi madre comenzó a llorar de nuevo más fuerte. Esta vez solo pude consolarla. Te amo, hijo, te he extrañado mucho. Puede que no lo creas. Te creo, mamá, yo también te he extrañado y siempre quise verte. Nos abrazamos consolándonos en la silenciosa habitación, llenando el vacío de 20 años de ausencia. No pude evitar llorar de nuevo al aroma de mamá, la calidez de su abrazo. Algo que nunca antes había experimentado. Era más que nostalgia. Era más que cualquier cosa en el mundo. Era un abrazo reconfortante. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Bye bye.